¿Nikon o Canon? Pues es que yo estoy casado con Nikon. Yo creo que es cuestión de gustos. Es como cuando, te la voy a regresar la pregunta, es como cuando utilizábamos la película y muchos les gustaba el Fuji. La película Fuji te daba colores más contrastados, mientras que Kodak te los daba más apastelados. Y ahí era cuestión de gustos, ¿no? A gente le gustaba más el contraste por muchas cosas, en los paisajes, digamos, y a la gente le gustaba para los eventos sociales lo apastelado de los tonos de Kodak. Entonces era cuestión de gustos. En cuanto a Canon o Nikon o algo, hay que ver la óptica de cada uno, ¿no? Porque eso tiene que ver mucho. Pero yo generalmente me quedo con Nikon, me gusta más, no sé, es mi gusto. Habrá gente que le guste Canon. Sí, como dice, ¿no? Es cuestión de qué es lo que has usado. Yo tuve la oportunidad en mis inicios yo empecé con una Canon, bueno, aparte de la Zenith, que era una cámara rosa, fue mi primera cámara. Que para ti fue lo más... para mí era lo que máximo, tenías, ¿no? digo, se queda reflejado en el Sí, brazo. inclusive es como para tatuarse en el brazo. Sí, no, es una hermosura esa cámara, sobre todo en el brazo de alguien. Ustedes no saben de lo que están hablando, pero es una cámara muy bonita. Pues yo también me quedo con Nikon. Fíjate, Ernesto, hay algo que a mí no me... pocas veces tocamos ese tema de la modernidad. Ayer yo platicaba con un amigo aquí abajo, estábamos platicando de la fotografía y me decía él que la fotografía, cuál era el cambio de lo análogo a lo digital. Le digo que para empezar es la pérdida de los empleos. Yo te voy a hablar, te lo platiqué al inicio de esta plática, que yo siempre he trabajado del lado oficial. Entonces el Departamento de Comunicación Social, pues teníamos grabadores, había laboratoristas, había motociclistas que eran los que se encargaban de llevar las fotografías a los periódicos. Estaba el departamento de transporte, que era el que hacía las planas para la impresión. Entonces, nada más si nos vamos con eso, departamentos que desaparecieron por lo digital, cuando menos son 4 departamentos. Sí. Había un departamento que yo conocí todavía, que era Telex, después ya fue el fax. El Telex de hecho, en el terremoto del 85, yo estaba en la Cámara de Diputados. Aquí en el Palacio Legislativo, el único medio que trabajó todo el tiempo fue el Telex. Entonces, incluso hacíamos la buena obra, porque en algunos pueblos, en algunos lugares, mataban un Telex. Había gente especializada, no era cualquiera agarraba a leerlo, no era una cinta con perforaciones y ellos eran los que sabían leerla. Entonces, por eso era el departamento de Telex. Y cuando llegaban, había mensajes donde familiares de algún lugar tenían desconocimiento de sus familiares y por medio de los motociclistas y todo, hacíamos nosotros el favor de ir a buscar a esas personas y les decíamos a la del Telex que les contestara que estaban bien, que porque no había teléfonos. O sea, fue en el Twitter. Sí, exacto. Era el WhatsApp. Entonces, sí, pues, te digo, sí, muchos empleos se perdieron a raíz de eso. Sí, la modernidad es lo que trae en cualquier época. Y llega la modernidad y se va perdiendo empleo. Sí. ¿Por qué? Porque el mismo hombre busca suplir al compañero, al ¿no? mismo. A él mismo. Entonces quiere que ya todo lo haga una máquina, en este caso pues, un teléfono. En mis tiempos un teléfono era para hablar, no era para andar grabando videos, claro, y tomando selfies, ¿no?
No, realmente tenía mis hijos no entienden cómo podíamos vivir sin celular en los 70s o en los 80s, ¿no? Sí, ¿cómo le hacía? No, pues tenías siempre que memorizar algunos números, ya los más importantes. Entonces eso, también ya perdimos esa capacidad de retener esa información tan valiosa. Simplemente ahora te preguntan tu número y no te acuerdas, y dicen como que casi nunca te llamas tú, ¿verdad? Claro. Pero ya no te acuerdan de ningún número, todo lo tienes en un teléfono, toda la memoria, todo, de tus actividades, tu agenda, todo gira alrededor de un teléfono que es el que gobierna tu vida. Bueno, compañeros, nada más para terminar, entre los mitos que hay en la fotografía, yo siempre he querido saber si es cierto o no. A mí unos compañeros me decían que si no tenías fijador, que podías fijar la foto con pipí. ¿Es cierto eso? Con la orina del humano, se podía fijar una foto. ¿Qué tanto hay de eso? Pues mira, dice que sí porque la orina contiene ácidos y el fijador pues contiene ácidos y muchas cosas, ¿no? Pero obviamente son momentarios y para esto recuerdo una película donde se manejó ese asunto, una película famosa de los 70s, 80s, se llamó Los gritos del silencio, en donde narra la historia de un reportero gráfico en Managua, no, en Nicaragua. Camboya. Camboya, sí, tiene Camboya. razón. Esa es otra. Bueno, y ahí narra esa historia y se arma un golpe de estado, hay problemas, y uno de los personajes ahí, no recuerdo porque hace años que la vi, no podía salir y necesitaban una foto y le iban a hacer un pasaporte, ¿no? De origen francés, no me acuerdo. La cuestión es que le toman una foto, eso no había problema. El problema era cómo la fijaba. Y ahí empieza lo emocionante tenían un poco de papel fotográfico. De hecho, nada más tenían un pedazo de papel. Y como ampliadora utilizan una linterna. Entonces hacen como una especie de contacto, ¿verdad? Y después se hacen un pequeño revelador ahí, que sí tenían un poco. El problema era la fijadora y decían, no, pues vamos a hacerlo con una orinada ahí, ¿no? Pero no les resulta porque sí se logran que la imagen permanezca un tiempo, pero después ya se empezó a borrar y ya cuando la checan los pasaportes le dan para atrás al cuate porque no alcanzó. Pero sí recuerdo que más o menos fue así, ¿no? Y hay yo digo que no funciona, ¿no? En lo personal, nunca lo probé, porque había que ver, no sé si dependa mucho lo que estés tomando. ¿Qué tal si tomas unos mezcales y tequilas y tu orina te contenga? No sé. La verdad es que no creo, ¿eh? Ha habido muchos mitos, yo tampoco sí. lo puedo asegurar, pero había quien decía que hasta las aguas negras te servían de revelador por todo lo que contienen las aguas y se supone que lo que te hace ver la imagen es la plata que se va endureciendo, ¿no? Y yo me quedo también como tú, con la misma duda. No sé si algún día que tengamos aquí el laboratorio hagamos la prueba. Y yo lo que sí te puedo decir es que, volviendo al caso, cuando estaba en el laboratorio, le comentaba a Víctor hace algunos días, revelando, tenían los químicos, pero
le pedí de favor a un compañero que hiciera los químicos y se requería de agua, pero de agua potable. Entonces no había, yo fui no sé a dónde, regresé y le dije, ¿y hiciste los químicos? Sí. Y me puse a revelar, dice, pero no había agua, entonces, digo, ¿cómo lo hiciste? No, pues con el agua de riego. Pues hicimos una prueba y Vaya. no sirvió para nada, ¿eh? Y estamos hablando de agua de riego para los jardines y no como aguas negras, como dice Víctor, imagínate. Entonces yo creo que no creo. Otro que dice, si la estás viendo, ¿no?, por el visor de tu cámara y dice, si la viste, no la tomaste. ¿Cierto o falso? No, eso sí es cierto. ¿En qué momento te llegó a pasar a ti? No, no es de que te pase, sencillamente, si tú estás hablando de unas velocidades de la cámara, son 60 milésimas de segundo lo que te está grabando, si es que estás trabajando en 60 de velocidad. O sea, la cámara tiene las velocidades en milésimas de segundo. Entonces, hay veces que tu ojo está viendo una cosa que incluso ya pasó, ¿no? Ahora, las cámaras digitales ahora ya son un poquito más exactas, pero todavía hay cámaras digitales que para tomar un saludo tú tenías que disparar cuando la mano iba en camino a encontrarse con la otra mano, porque o te quedaba fuera o te quedaba lo otro. O sea, hablamos que son milésimas de segundo. Entonces, por eso sí, yo digo que es cierto esto de que si la viste no la tomaste, ¿no? Entonces, a mí me creo que pasó, es eso. me mandan a un partido del Estadio Azteca, jugaba Cruz Azul, se disputaba la final del goleador, ¿no? Y estaba Carlos Hermosillo, me acuerdo, jugaba en el Cruz Azul en ese entonces. Y había otro partido en Monterrey donde también se disputaba el título de goleo y me encargaron mucho a Hermosillo. Entonces dice, tienes que ir medio tiempo, lo que alcances si queremos pues, la foto. Y sí, estuve ahí en la portería donde tiraba y justamente veo que mandan un centro y intuyo, pero no vi, como dice Víctor, no vi, yo vi que se aventó como que de palomita y tiré mi motor, ¿no? Y pues no veías la foto, Sí. no sabes si estaba enfocada, bien después, nada, hasta que llegabas a revelar. Sí. Entonces era una total incertidumbre ese lapso, ¿no? Y dije, pues a ver qué me salió. Pero sí, coincido con Víctor, no vi yo nada. Yo nomás vi como cuando iba a hacer el salto y ahí le tiré. Sí, ya después me salió muy buena la foto y me la publicaron grande y todo, ¿no? Ahora, eso era antes. Ahora creo que hay unos equipos ya en donde ya tienen otro mecanismo, porque antes a la hora de que tú disparabas se alzaba el espejo para que entrara la imagen y eso impedía que tú vieras. Se alzaba el espejo y se veía en negro tu visor. Pero ahora creo que ya se puede eliminar eso y puedes ver lo que... Pero digamos, ahorita ya todo se puede. Sí, ahorita ya. Las cámaras ahorita ya traen... Ya, si te sale mal, de veras que ya tienes que ir al médico, ¿no? Algo tienes. Aparte, fíjate que hay otra cosa, no sé, nosotros vemos la fotografía de una manera totalmente diferente a la gente. Tú dices, esta foto tiene foco, esta foto está con una buena iluminación, esta foto está sobreexpuesta, esta foto está perfecta, y la gente lo ve de otra forma. Mira, a mi abuelita se está sonriendo, mi nieto salió muy bonito. O sea, nosotros vemos la fotografía como técnica y la gente la ve con otra idea, Sí, claro. o sea, con un sentimiento. Sí.
que eso es lo que también se está perdiendo, ¿no? O sea, difícilmente ves a alguien ya con una fotografía impresa en papel, ¿no? Salvo que sea muy importante, si es una boda, son 15 años, y hasta eso ya ahora, incluso los estudios te venden el CD o te venden la memoria, ¿no? No te venden un álbum. Entonces, creo que eso también radica lo que yo te decía de la fotografía, ¿no? Que se va perdiendo. Muchos de nosotros, creo que la mayoría perdemos fotos ahora con la manera digital, porque de repente traes un teléfono y te lo robaron y ahí traías toda tu información y todas tus fotos, ¿no? Las perdiste. Las computadoras todas tienen la desventaja de que también en un mal dedazo le das delete y adiós, ¿no? O sea, corremos muchos riesgos, ¿no? En perder eso. O también creo que comentábamos en una plática previa la situación de qué pasaría, ¿no? Digo, yo no sé mucho de tecnología, pero qué pasaría, muchos archivan, ya toda la información la tienen en la nube, ¿no? No sé si algún problema que por ahí haya con algún satélite y de pronto esa información se borre, ¿qué pasaría? Digo, dependamos tanto ya de computadoras, de todo lo cibernético, que de veras, ¿qué haríamos si en un hipotético caso se nos perdiera toda esa información? Porque ya no lo tenemos físicamente, todo es virtual, de tal forma que todos dicen, pues tengo mi archivo ahí en la nube, ¿no? Pues ya, sí, pero ¿y si le pasa algo a la nube? a eso voy. Ajá. Cómo se puede restablecer o se pierde permanentemente, y esa historia que se borra. Y ahora los periódicos pues ya se están haciendo digitalmente, ¿no? Ya no les interesa el periódico porque dicen que se venden noticias viejas, y tienen razón, ¿verdad? Porque lo que está sucediendo en este momento en 2 minutos ya se sabe en todos lados, de tal forma que 24 horas después pues ya No, ¿para qué, no? Entonces ya en cierto modo tiene, pero ¿qué pasaría si llega a perder toda esa información por un error allá en los satélites o qué sé yo, y de pronto no tenemos nada con qué sustentar que tienes un periódico digital? ¿Dónde queda grabado todo eso? Sí, pues Ahora, esos riesgos. Antes pues, ibas a una hemeroteca, ¿no? Ya sabes que ahí están los periódicos del año 1950 y ahí están, físicamente ahí están, pero en este caso pues Pero digital, ¿dónde? Claro. y bueno, Bueno, pues yo creo que ya llegamos al final. Tú fuiste fotógrafo en Colosio. Pues sí me tocó. Mira, creo que la fotografía me ha puesto en algunos momentos históricos, ¿no? Digo, no es el primer candidato que mata, ¿no? Ya hubo 2 o 3, ¿no? Pero creo que históricamente me toca esa etapa de estar ahí. Me toca aquí en la ciudad el nuevo gobierno ya electo, ya termina el regente, entra el ingeniero Cárdenas ya como primer jefe de gobierno electo. Me toca la inauguración del Palacio Legislativo, me toca el cambio de la asamblea, igual el final del PRI a la entrada del PRD. Entonces creo que por momentos históricos yo estoy más que agradecido a la vida. En cosas extraordinarias me tocó conocer al Santo Padre, Juan Pablo II. Me tocó cuando tiran el muro de Berlín. Me toca visitar algunos países socialistas en el cambio de la muerte de la perestroika. Creo que por eso me siento muy afortunado de mi profesión y le estaré agradecida toda la vida. Entonces, igual si volvieran a hacer, otra vez fotógrafo. Pienso que tú lo mismo. claro que sí, porque esta profesión nos
nos da la oportunidad de estar con gente que jamás te imaginabas, estar en los lugares muy privilegiados, ¿no? Estar en un concierto con un artista donde todo el mundo quiere estar, con políticos de primer nivel, cuando en Los Pinos no dejaban entrar a nadie, pues nosotros éramos un sector del gremio que pues entraba, ¿no? Con cierta regularidad a cubrir toda la información del presidente, recorríamos la hondanada ahí como si nada, en fin, son las bondades de esta profesión, porque nos pone en lugares de lo más diversos, ¿no? Podemos estar con el presidente en una cena de gala y cubriendo el evento, y de pronto podemos estar en un meeting donde se peligra hasta la vida por un disparo, una pedrada, lo que tú quieras, ¿no? O de pronto te dicen, ¿sabes qué? Vete a un incendio. En fin, la profesión te pone en lugares, decía el compañero Octavio Nava, que somos de pronto como los salmones, ¿no? Que siempre van a contracorriente, ¿no? Cuando tú ves un incendio, ves la gente correr hacia afuera y nosotros vamos a contracorriente, a meternos. Y si te dice bombero, no entres, no, tú vas ahí. Entonces, de alguna forma, en la profesión nos llama, y es muy bonito porque te pone en lugares que pues, no es un trabajo común y corriente, la verdad. Tiene sus puntos muy padres esta profesión, ¿no? Y igual que Víctor, yo también ahí realmente conocí mucha gente, diversos momentos deportivos, del espectáculo, de la política, momentos muy importantes en el cambio de México, y de veras, pues tampoco cambiaría esta profesión, ¿no? Pues no me queda más que agradecerles la oportunidad de poderlos entrevistar y de tener esta charla tan amena que tuvimos, como de tantas que hemos tenido, pero ya que quedara plasmada por lo menos una, ¿no? No, aquí estamos, siempre estaré. Pues gracias. Tú me conoces y siempre son bienvenidos todos. Y ya tendremos oportunidad de volver a grabar algo. Gracias, hasta la próxima. De mi profesión, y le estaré agradecida toda la vida. Entonces, igual si volvieran a hacer, otra vez con todo.